Bienvenidos al curso de Realidad Nacional en Salud 2. Soy el profesor José del Carmen y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de financiamiento en salud. La pandemia por COVID-19 puso en evidencia las falencias de los sistemas de salud en el mundo y en particular en países como el nuestro. Sin duda, el funcionamiento de muchos sistemas de salud y en particular en nuestro país ha tenido como, digamos, como un denominador un comportamiento inercial que no se ha venido adaptando lo suficiente a los, por ejemplo, importantes cambios normativos que han habido en el aspecto del acceso a la salud, por ejemplo, en el caso peruano, a través del proceso de aseguramiento en salud, que implicaría un acompañamiento del financiamiento a la intensidad de aplicación de la política de aseguramiento. En tal sentido, hoy revisaremos la importancia del financiamiento, pero buscando un abordaje que parta por distinguir lo que implican los conceptos involucrados en aquel señalamiento de el valor del gasto en salud. Puesto que no solo se trata de, digamos, cuantificar el monto de dinero que se gasta en salud, sino cuál es el valor que se obtiene por ese dinero que se está utilizando para este fin. Entonces, implica diferenciar, por ejemplo, entre lo que implica hacer las cosas bien, en la lógica de distribuir el dinero que tenemos en actividades o intervenciones, digamos, que han demostrado su utilidad y eso, digamos, garantizaría lo que se denomina una eficiencia distributiva de lo que es hacer eso de manera correcta, es decir, hacerlo correcto, que implica lograr el máximo impacto en cada una de esas intervenciones con esa cantidad de dinero que estamos utilizando. Es decir, surge el concepto de lo que se denomina eficiencia técnica. Es sobre la base de estos dos elementos que se presenta el desafío del financiamiento en los aspectos de salud. Entonces, ¿cuánto es lo que debería un país gastar en salud? En realidad, nuevamente, más allá del monto, es digamos, generar las acciones para darle el máximo valor a ese dinero. Sin duda, la cuantificación de los montos mucho obedecen a voluntades políticas, a decisiones políticas y digamos, a las prioridades que los gobiernos dan a tal o cual sector, y en mucho de esto la sociedad tiene también el deber de contribuir para, digamos, propiciar la defensa del derecho a la salud. Sin embargo, nuevamente, el término de incorporar la eficiencia en el gasto en todos los sectores, pero en particular en salud, es un elemento que hay que considerar. ¿Y cómo es que se ha comportado el tema del financiamiento en el sistema de salud peruano? Aquí debemos reparar en un hecho. No se trata solamente de echar un vistazo a cómo se ha comportado el financiamiento en términos de uso de recursos, sino sobre la base de qué modelos de atención y qué modelos de gestión se han venido implementando. Y en este sentido, la Organización Panamericana de Salud enfatiza este abordaje para poder mirar el tema de financiamiento de una manera más integral, puesto que una cosa es el pretender constituir un sistema de salud que atienda a las personas en los hospitales o que si está basada en un modelo de atención primaria, donde el primer contacto está muy cerca de la persona y busca prevenir y evitar precisamente las enfermedades. Igualmente, cómo es que se organiza el sistema de salud, cómo es la gestión del sistema de servicios de salud. Si es como en nuestro caso, un sistema fragmentado donde cada quien tiene una ruta para llegar
a la posibilidad de su atención, lo que la Organización Panamericana de Salud plantea es un modelo que integre, aún en los sistemas fragmentados, los diferentes subsistemas en lo que se denomina redes integradas de servicios de salud. Sin desmedro de ello, la Organización Panamericana de la Salud ha venido propugnando algunos elementos a tener en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, que el gasto público en salud debe estar en el orden del 6% del Producto Bruto Interno. Ojo que, subrayo, se trata del gasto público en salud, puesto que el gasto en salud de nuestro país probablemente no está muy lejos del 5.1%, del 6%. Sin embargo, la gran parte de ese gasto en salud es gasto que viene del sector privado, del bolsillo de las personas. Y el desafío es que el gasto público se aproxime a este porcentaje. Sin embargo, no basta con eso, y la Organización Panamericana de la Salud también lo señala, puesto que, nuevamente, es importante cautelar el máximo valor del dinero que se invierte. Y en ese sentido, el crecimiento del presupuesto público en salud en los últimos 10 a 15 años ha venido creciendo de manera sostenida, tanto en los niveles nacionales, en el nivel nacional como en los niveles regionales. Sin embargo, también debemos prestar atención al hecho de cómo nuestras políticas están generando las condiciones para brindar no solamente un aumento de financiamiento, digamos, sin un direccionamiento adecuado, sino también que tanto esto está protegiendo a la población que más lo necesita. Esta gráfica, por ejemplo, nos muestra el efecto de una de las normas que se dio poco antes de la pandemia, en el cual se dispuso que todo peruano que no tenía un seguro de salud debía ser afiliado al SIS. Y esto, que podría parecer una buena medida, nos ha llevado, esta gráfica es del 2021, cifras de su salud, que de 35.570.000 habitantes para esa fecha, 35.200.000, es decir, casi todos, ya tenían un seguro de salud y la mayor parte de ellos pertenecían al Seguro Integral de Salud. ¿Es esta una buena medida? ¿Ha crecido el financiamiento en la misma proporción que este incremento de cobertura, digamos, de aseguramiento que se ha dado por una decisión política? Estos y otros elementos deberán ser reflexionados por cada uno de nosotros. Entonces se plantean diversos desafíos, ¿no? Que parte ciertamente en términos de proporciones, reconocer, y esta gráfica del Banco Mundial lo dibuja de manera bastante clara, cómo todo lo que es la parte inferior del rectángulo central es lo que finalmente es la suma de fuentes de financiamiento de la salud de la población pobre, vulnerable y de la población que trabaja de manera informal. Es decir, aquellos que en el contexto que se ha planteado en la normatividad actual estarían cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Para comenzar, vemos una brecha de dinero que falta y que, más aún, se encuentra con un sistema prestacional un tanto reducido, a diferencia de lo que es el sector formal, que sea a través de la seguridad social, es decir, es salud, o sea, a través de un seguro privado, tiene mayor, digamos, proporción de financiamiento asignado para cada, digamos, poblador asegurado y un número de establecimientos que ciertamente igual es deficitario, pero menos, digamos, que en el caso del subsistema público. En tal sentido, el Banco Mundial ha venido haciendo algunas recomendaciones que parten fundamentalmente por
completar, digamos, la estrategia de financiamiento del aseguramiento en salud impulsado en el Perú ya desde el año 2008-2009 y que a través de una ley, ¿no? Y que sobre todo tiene que recalar en buscar mecanismos de financiamiento semicontributivo para el sector informal. Reitero que esta recomendación de por sí ya ha sido incumplida con la normatividad dada en el año 2019. Igualmente plantea constituir bases institucionales para poder realizar el intercambio de servicios. Las redes integradas de servicios de salud para que funcionen requieren que si yo soy afiliado a E-Salud pueda atenderme en cualquier hospital del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas o del sector privado y que mi asegurador pague a cada uno de esos prestadores en el momento oportuno. Ciertamente esto requiere que se consolide un sistema de información que permita que esta información, tanto de mis antecedentes médicos como de las transacciones de prestación que estoy teniendo, fluyan en el marco de un sistema de información integrado para que el financiador pague a quien me prestó el servicio de manera inmediata. Finalmente, vamos a referirnos a lo que implica el desafío del financiamiento de las enfermedades de alto costo, que en términos generales están definidos como aquellas enfermedades que cuando una familia la queja, tiene un gran impacto económico sobre ella. La OMS la define cuando el costo directo supera el 40% del ingreso del hogar. Y por tanto es necesario prestar atención a ello, porque son gastos catastróficos. Y aquí hay algunos conceptos que lo vamos a revisar con mayor detenimiento en la sesión sincrónica, que es el reconocer de que estas enfermedades de alto costo no son muchas. Apenas llegan al 1, 2, 3% de toda la población asegurada, pero este pequeño grupo de pobladores consumen un gran presupuesto que puede ser el 30 o más por ciento de todo el financiamiento que se utiliza para la atención de esos pobladores. Por contraparte, el 70% de la población asegurada, los jóvenes, los sanos, apenas consumen un 10% del presupuesto en salud. Entonces, ambos grupos poblacionales tienen que ser protegidos y atendidos bajo estrategias distintas. Que los diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa, las han canalizado a través de instituciones especializadas en el manejo del alto costo. Así, en el caso peruano, la ley propiamente describe las enfermedades de alto costo como todas aquellas patologías que no forman parte del PEAS, pero que, digamos, requieren ser atendidas por, nuevamente, sus efectos catastróficos sobre las economías de las familias. Y que para que esto se tipifique, el Ministerio de Salud identificaría cuáles serían esas enfermedades. Y es así que se crea, sobre la base de el propio FISAL o Fondo Intangible Solidario en Salud que antes existía, una entidad pública que tenga a su cargo el manejo de enfermedades de alto costo y que ha ido evolucionando en el lapso del tiempo y que ha venido desarrollando acciones para especializarse propiamente en la atención de estas enfermedades de alto costo. Y la gran ventaja de que una institución se encargue de ello es que, a diferencia del CIS, que tiene que atender millones de consultas al año, en realidad el FISAL maneja un número bastante menor de atenciones y, de hecho, mientras que el número de enfermedades y patologías y de establecimientos que atienden a un paciente afiliado al CIS
son miles, ¿no? En realidad, en el caso del FISAL son apenas unas cuantas instituciones. Y eso permite dar mayor trazabilidad al uso de los recursos. Un ejemplo de esto es la posibilidad que tuvo el FISAL para poder incorporar al sector privado en la prestación de servicios de hemodiálisis. Recordemos que hasta antes del 2012 un paciente que tenía una enfermedad renal crónica y requería hemodiálisis y no estaba afiliado a E-Salud, prácticamente no tenía posibilidad de acceder a un tratamiento. Gracias a esta implementación y contratación de prestadores privados a través de una licitación a nivel nacional, cualquier peruano puede atenderse en los estamentos públicos, que son muy pocos, o privados, para la realización de sus hemodiálisis, y el FISAL cubre estas atenciones. Por tanto, para finalizar, recordar que no se trata solamente de cuánto se gasta en un país, sino de qué manera se gasta y cuánto valor obtenemos por esa cantidad invertida. Que si bien hay indicaciones, recomendaciones de un porcentaje para poder solventar una cobertura universal de 6% del PBI, hay otros elementos a considerar. Y que en particular en el caso peruano, el proceso de aseguramiento, siendo la estrategia que está direccionando la articulación entre el acceso a servicios a través de un financiamiento público, es necesario analizar e identificar aquellas posibles distorsiones que pueden poner en riesgo esta importante política pública. Muchas gracias.